Buenos días. Y eso que dijeron que febrero iba a ser de un verano impresionante, ¿verdad? Ahora sí, hermanos. Dios me los bendiga, buenos días. Gracias a Dios por esta lluvia, después de tantos días de verano. Amén. Dijeron por ahí, escuché en las noticias, febrero va a haber sol venteado. Pero no contaron con Dios, ¿cierto? No contaron con Dios. Sí, hermanos, yo creo que los que hacen todo lo del clima y todo eso deberían de ponerse en contacto con el Señor y preguntarle si va a llover o no va a llover. Porque hay un pueblo que ora y que busca su presencia. Y tengo que, en ocasiones esa lluvia es respuesta de oraciones de su pueblo. Yo soy un convencido de ello. Necesitamos lluvia. Y está cayendo, amén. Hechos capítulo 9. Seguimos. ¿Sí se oye? Sí. Seguimos estudiando Hechos. No sé, hermano, yo me hacía una pregunta esta mañana. Me hacía una pregunta y yo pensaba en algo y dije, ¿qué se le habrá quedado a mis hermanos de todas las enseñanzas que se han hecho del libro de Hechos? ¿Verdad? Desde el capítulo 1 hasta este capítulo, que vamos en el capítulo 9, que se ha hablado de la iglesia, de la persecución, del evangelismo, de cómo la iglesia se ha esparcido, cómo los discípulos llegaron a otros lugares, como hasta el capítulo pasado, el capítulo 8, estaban en Judea y Samaria, y ya después del capítulo 9 se levanta un hombre que va para ¿dónde? Hasta lo último de la tierra, porque Saulo fue llamado a ser apóstol a los gentiles, apóstol a los gentiles, y eso es un llamado bastante, yo diría bastante fuerte. Bastante. Y estudiando un poco la vida de Saulo de Tarso, estudiando un poco acerca de él, yo dije, uy, este señor, impresionante con todo lo que hizo. Y yo lo he dicho varias veces acá desde el púlpito, después del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, creo que uno de los personajes más representativos es Saulo. Y luego está de pronto el apóstol Pedro. No estoy diciendo que los demás no sean importantes, no, sino que digo en cuestión de escritura y de lo que hicieron. Pues Pedro fue el círculo íntimo de Jesús, juntamente con Juan y Jacobo. Hermanos, gracias. Luego veo al apóstol Pablo, y la vida de este hombre y todo lo que hizo, y las cartas que escribió. 13 cartas. Ese hombre era un enamorado, ¿cierto? 13 cartas. Nosotros ni enamorados escribimos tantas. ¿O si hubo alguien acá que haya escrito tantas cartas? Yo no sé. Sí, pastora. No había teléfono, ¿cierto, hermano Oscar? Mandamos y mandamos porque ¿qué? Estamos. Ahora, eso, y los famosos telegramas. ¿Quién se acuerda de estos? Yo me acuerdo de los telegramas. Ay, ya estoy viejo. Y yo pensé ayer que tenía 30. Bueno, pero de todas maneras, hermano, este hombre hace una labor muy importante y me causa impresión el capítulo 9. La semana pasada estuvimos hablando de este capítulo, ¿cierto? Hasta el versículo 19, todo que estuvimos, vimos su conversión, ¿se acuerdan? Una conversión bastante peculiar, un hombre que pide cartas al sumo sacerdote Caifás en Jerusalén para ir a perseguir a los cristianos en Damasco, camino a Damasco, más o menos 240 kilómetros estaba Damasco, 6 días de camino, es que por ahí estuve leyendo, y me causa curiosidad que yendo hacia Damasco, ¿quién se le presenta? Diga Jesús. Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y él levanta la mirada, digo yo, levanta la mirada porque después de ese totazo que pegó, algunos dicen que iba en caballo, pero la Biblia no dice nada de eso. Para mí iba posiblemente a pie, no sé. Y este hombre dice, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y esa pregunta yo creo que todos los cristianos
Algún día no la hemos hecho, ¿verdad? Y a esa pregunta le responde, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y yo veía el texto y decía, pero él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Y dije, Señor, el que se mete con tu pueblo, se mete contigo. La iglesia perseguida, se persiguen a Cristo. Y luego él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y es la segunda pregunta que Saulo le hace, lo vimos la semana pasada. Y es curioso porque ese ¿qué quieres que yo haga? Jesús le responde. Le dice que le va a enseñar cuánto le es necesario sufrir. ¿Por qué? Por causa de su palabra. Hermano, y ese fue el constante de la vida de Saulo. Un hombre que tuvo muchas persecuciones, tuvo mucho peligro en su ministerio, y un hombre que entregó la vida, ¿por quién? Por Jesús. Un hombre que terminó siendo decapitado en el año 67 a 68 después de Cristo, bajo el imperio ¿de quién? De Nerón, un hombre perverso y malvado. O sea que lo que Jesús le dijo, se cumplió, y lo envió como cuando le da la visión a Ananías de que vaya y le diga a Saulo y lo ministre y le devuelva la vista y ore por él y le imponga las manos. Le dice que él va a ser apóstol, ¿a quién? O sea, que lo va a enviar a un pueblo que era bastante complicado. Porque si ya vemos, la iglesia ya había predicado en Judea, había predicado en Samaria, había predicado a los judíos, muchos habían escuchado el evangelio el día de Pentecostés, en el discurso de Pedro habían escuchado de Jesús. Muchas personas de otras naciones habían ido a sus pueblos y a sus ciudades, el evangelio se estaba esparciendo. Pero había un comisionado llamado Saulo de Tarso. Pero hubo un personaje, ¿quién recuerda? Ananías. ¿Se acuerda que hablamos de Ananías? Que en el Nuevo Testamento había tres personajes con este nombre, uno en el capítulo 5, Ananías y Zafira, otro acá en el capítulo 9 y uno en el capítulo 22, que era un sumo sacerdote que le hace golpear al apóstol Pablo. Hablamos de ellos tres y vimos algo característico de Ananías, que sin ser una persona pues, con alto rango, posiblemente en Damasco, aunque algunos dicen que era el dirigente de la iglesia y todo esto, pero la Biblia no lo menciona, no lo nombra. Nosotros decimos lo que prácticamente la Biblia dice ahí. Este hombre va y se presenta ante Saulo por petición ¿de quién? De Dios. Con miedo y todo, lo hizo. Y este hombre le presenta algo de la iglesia en Damasco, porque él es el representante de la iglesia. Llega donde Saulo y le presenta un aspecto local de esa iglesia, un aspecto de la iglesia local muy práctico y muy tangible. Práctico porque era una iglesia que fue, o sea, Ananías fue y estuvo con Saulo, lo ministró, la petición del Señor. Y también le muestra que el cuerpo de Cristo es un cuerpo ¿qué? Amoroso, humilde, que cuida al recién convertido. Porque Saulo se acababa de convertir al evangelio. Y usted dirá, ¿eso cómo así que se acaba de convertir? Sí, porque él era un judío de judíos. Este hombre era un perseguidor de la iglesia. Este hombre era un fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Nacido en una ciudad llamada Tarso, en Turquía, la actual Turquía en este momento, un sitio de mucho comercio importante, donde habían grandes universidades y sitios importantes, y posiblemente Saulo de Tarso era importante. ¿Importante en qué sentido? Que se había preparado en varios idiomas, era como un abogado para nuestros tiempos. Si hubiese sido en ese tiempo una Laurita, ¿cierto, Laurita? Una Laurita, había sido preparado en el judaísmo bajo los pies de uno de los mejores rabinos de ese entonces, Gamaliel. Y él dice que era un perseguidor ¿de quién? De la iglesia. O sea, ese hombre se convirtió del judaísmo y de todo lo que tenía al cristianismo. Quedó ciego por 3 días y estuvo en la casa de un tal José o Jesús en Damasco. Allí va Ananías, lo ministra y este hombre recupera la vista, le impone manos y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y empieza lo que vamos a hablar en este momento. Hechos capítulo 9, versículo 22.
versículo 20. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Nomás recuperó la visión. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Nomás se convirtió al evangelio. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo esperó usted para enseñar de Jesús y predicar de Jesús después de convertirse? No, yo tengo que pasar por un curso de discipulado primero, luego tengo que ir a las clases con la pastora Alicia, luego tengo que ir con clases al seminario, luego tengo que, tengo que consultar con mi mamá y mi papá primero, para ver si voy. O hablar con mi esposa. No, este hombre no consultó con nadie. Inmediatamente predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención eso. Porque lo primero que veo yo en Saulo en Damasco, hay una parte importante acá del versículo 22, del versículo, estoy mirando donde no es, del versículo 20, al versículo 22, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo me puse a pensar sobre eso y yo decía, ¿cómo un hombre que recién se convierte del judaísmo y de lo que él dice que era allá en Gálatas y en los varios testimonios que él da de su conversión y de lo que él era como judío, predica a Jesús de una? ¿Cómo enseña a Jesús de una buena manera? Yo digo que la visión que tuvo con Jesús tuvo que haber sido muy, pero muy especial. El encuentro personal que tuvo Saulo con Jesús tuvo que ser muy especial. Para él convertirse de esa manera y empezar a enseñar de Jesús, no a cualquier persona, a los judíos en las sinagogas. Las sinagogas eran los sitios especiales que los judíos tenían para adorar al Señor. Allá oraban, ministraban la palabra. Estaba conformado por mínimo 10 personas o 10 judíos devotos del judaísmo. Y había un principal de la sinagoga. Estos sitios se construyeron posiblemente, dicen algunos, ¿después de qué? Después del exilio. ¿Por qué? Porque no tenían el templo para adorar y el templo había sido destruido en Jerusalén. Nabucodonosor, año 586 antes de Cristo, en su tercera invasión arrasó hasta con el nido del gato y de la perrita que había allí. Todo lo destruyó, todo se lo llevó. O si no, porque después tiene que venir Nehemías y Esdras y Zorobabel a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas y a reconstruir la adoración nuevamente en el sitio, porque había quedado destruido el primer templo. Las sinagogas se hacen y ellos las fabrican para poder adorar ¿a quién? A Dios. Y había sinagogas donde habían judíos, como por decir, donde llega un cristiano, monta iglesia. Ay, nadie dijo amén, mira. Yo pensando que todos nos íbamos a ir de misioneros y a fundar iglesias. Las sinagogas eran para eso. ¿Y él a dónde fue? A la sinagoga. A la sinagoga. Y lo impresionante acá es que la gente no estaba tan impresionados por la calidad de enseñanza que él tenía, o sea, como la preparación, sino por el testimonio de lo que él había sido. O sea, la gente estaba fijándose en Saulo diciendo, ¿acaso no era el que nos perseguía? Y ahora es el que nos está predicando y enseñando. O sea, el mensaje de Saulo de Tarso iba acompañado de un buen testimonio. Y yo digo, lo malo que fue y lo bueno que es ahora. Y a muchos les pasa, y a muchos nos ha pasado. Que es que evangélico y como tomaba, eso gotería, parecía una carga de queso. Donde abrían una botella, le decían a Aladino, donde abrían una botella aparecía el genio de la lámpara, que porque era muy bebedor. ¿Acaso ese que no era el que le cascaba a la mujer? Esas pelas que le metía a esa señora. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Eso no es Juan Carlos. Cómo era de grosero. ¿Ves? Cuando hablan de mí. Ese no es el que vivía en tal pueblito. Sí, en Génova. Génova. Claro, Tiro Fijo. Nació Tiro Fijo. Otro que es hasta guerrillero también fue. Que es que evangélico ahora y predicando. Lo malos que fueron. Esos Santa Marías.
testimonio. Lo primero que vieron ellos, este era el que nos perseguía. Saulo era el que nos estaba persiguiendo y ahora nos está predicando. Los tenía como un poquito confundidos, dice la palabra. Pero a mí me asombra que él fue a la sinagoga, enseñó en la sinagoga y era común que cuando alguien que sabía de la palabra lo dejaban compartir. Y a él lo dejaron compartir. ¿Y de quién compartió? Mira el mensaje de Saulo. El mensaje de Saulo en la sinagoga y a los judíos que estaban allí se basaba en dos cosas. El Cristo, el ungido de Dios. Eso para los judíos era algo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el ungido era alguien especial de parte de ¿quién? De Dios. En el Antiguo Testamento solamente se ungían a ¿quiénes? A los reyes, a los sumos sacerdotes y posiblemente a los profetas. Hubo algunas excepciones con algunos profetas. ¿Qué era qué? Era derramarles un litro de aceite sobre su cabeza para demostrar que esta persona había sido separada por Dios y estaba siendo ¿qué? Usada por Dios. Y hablaban de un ungido que iba a venir, de un Mesías que iba a venir a rescatar el pueblo del yugo y de la opresión, de la maldad del pueblo romano y de todo lo que estaban sufriendo. Y él hablaba de ese Jesús. O sea, cuando los judíos escuchaban eso, ¿qué pensaban? No, este man, primero lo perseguía, los mataba y ahora nos habla de él. No, yo creo que las neuronas de todas estas personas hicieron cortocircuito y todo esto. Hablaba de un ungido y hablaba del Hijo de Dios. Y este era otro tema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si a Jesús por algo lo juzgaron fue por decir que era el Hijo de Dios. Es más, decían que eso era blasfemia. Está blasfemando y por eso lo quisieron golpear, aporrear y por eso lo llevaron también a la cruz. Y cuando Jesús tomaba el título de Hijo de Dios, estaba hablando de su deidad. ¿De su qué? Deidad. O sea, que Él era Dios, acá en esta tierra. Y el mensaje de Saulo de Tarso, iniciando, se basó en dos cosas. Un ungido llamado el Cristo, Jesús, y un Hijo de Dios llamado Jesús. Y el mensaje de Saulo de Tarso en todas sus cartas es cristocéntrico. Usted nota las cartas de Saulo y usted va a mirar. Y el mensaje de Saulo es, la primera carta que escribe en el año 49 es la carta a los Gálatas, en su primer viaje misionero, que duró 2 años. Y en esa carta el apóstol Pablo exhorta al pueblo ¿a qué? A no volver a las prácticas del judaísmo. Es más, les dice que son insensatos, que habiendo empezado por el Espíritu van a terminar en la carne. ¿A qué los exhorta? A vivir por gracia en Cristo Jesús. La carta a los Filipenses, que la escribe desde la prisión en su primer encarcelamiento en Roma. ¿A qué exhorta al pueblo? A ser agradecidos con Dios, a vivir para Él, en Cristo Jesús. O sea, sus mensajes son ¿qué? Cristocéntricos. Primera y segunda carta a los Corintios. ¿A qué exhorta al pueblo? A un pueblo pagano y mundano, una iglesia que era muy carnal, una iglesia que usaba los dones para beneficio propio, prácticamente. La exhorta ¿a qué? A vivir conforme a Jesús. Y si miramos Tesalonicenses, con miedo al tiempo y al futuro, y él dice, tranquilos que Jesús va a volver. No se desesperen, Él viene. Y si miramos la carta a los Romanos, tratados teológicos, ¡ay, Señor bendito! Del capítulo 1 al capítulo 9, especial. Nos enseña que Dios, el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, cómo hemos fallado. Lo hace en su carta. Y del capítulo 9 al 11 hace un paréntesis para el pueblo de Israel. ¿Qué va a suceder con Israel? Y del capítulo 12 al 16 nos enseña a aplicar lo que nos enseñó. O sea, nos enseña a aplicar lo que nos había dicho en los otros capítulos. A vivir conforme a Jesús. Y ese hombre se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y me sorprende el mensaje de Pablo. Y el mensaje de Pablo es cristocéntrico. Y eso me da una lección y una enseñanza para usted y para mí hoy, para la iglesia de hoy en día. No somos presbiterianos, ni bautistas, ni asambleístas. Ese es el nombre de la denominación que tenemos y a donde pertenecemos como iglesia. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Y debemos predicar la verdad de Jesús. Por esa verdad murió Saulo. Y el mensaje que la iglesia hoy en día debe llevar es ese, cristocéntrico, bibliocéntrico, enfocado en la enseñanza de la Biblia. Bueno, cuando Pablo escribió solamente estaba conformado el Antiguo Testamento.
La Septuaginta, la Biblia de los 70, ya de 250 años antes de Cristo, que se transformó al griego, perdón, se escribió y se formó un tomo, esa es la que usaban ellos, pero se empezó a escribir el Nuevo Testamento con él. No estaban ni los evangelios todavía cuando Saulo empieza su ministerio. No los estaban, ellos se escriben un poco más adelante. La carta de Pedro, de Juan y todos se escriben más adelante, el Apocalipsis se escribe más adelante. Y este hombre tenía una visión cristocéntrica. Y nos deja un legado, y se llama Jesús. Ese es el legado que nos deja en este libro, y en las 13 cartas que escribe. Y si la adjudicamos la de los hebreos, perdón, pero algunos dicen que Saulo la escribió. Esa carta es impresionante, la supremacía de Jesús sobre todo. Sobre ángeles, sobre principados, sobre Moisés, sobre la ley, sobre el sumo sacerdote, sobre el sacerdocio, sobre todo. Entonces yo les pregunto, mis amados, ¿cuál es el mensaje que la iglesia debe dejar? ¿Y cuál es el mensaje que usted y yo debemos dar a las demás personas? ¿Cuál es? Jesús. Jesús. Sí, hermano, entonces no podemos predicar de familia. Sí, podemos predicar de familia. No podemos enseñar sobre otras cosas. Sí, claro, pero todo eso ¿a quién tiene que ir? A Jesús, a Cristo. Toda enseñanza debe ir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro y la cabeza de esta iglesia. Entonces me sorprende el mensaje de Saulo. El mensaje de Saulo es un mensaje cristocéntrico. Solo Jesús. Y si analizamos sus cartas, hermano, pues encontramos a Jesús por todos lados. Y nos enseña a vivir para Él. Eso es del versículo 20 al versículo 22. La predicación de Saulo en Damasco. Pero del versículo 22 al versículo 24, 25, hay un pequeño inconveniente. Y si usted recuerda, Jesús le dijo, te voy a enseñar cuál necesario es padecer por causa de qué, de mi nombre. Hermano, pues acá empezó. Acá inicia a padecer por causa del nombre de quién, de Jesús. Hermanos, la vida cristiana también trae problemas. La vida cristiana también trae inconvenientes. No todo es del color de la panterita rosa. No todo es color de rosa. No todo es bendición y prosperidad, como muchos lo dicen. El evangelio tiene dos caras. Perdón, dos lados. La moneda tiene dos lados, ¿cierto? Usted la tira y tiene una cara y tiene un sello. Pues lastimosamente en ocasiones nos han enseñado solamente una parte de esa moneda. Y nos han enseñado una parte de lo que la Biblia dice. Y nos han enseñado que el que se vuelve cristiano es prosperado y bendecido. Sí, amén. Yo soy prosperado y bendecido. ¿Por qué? Porque soy coheredero con Cristo. Y porque tengo la vida eterna. Amén. ¿Cierto? Y las bendiciones de Dios Él me las puede dar. Pero Él decide cómo hacerlo. Él decide cómo hacerlo. Saulo de Tarso empezó a vivir eso. Por eso en Filipenses dice, he sido enseñado en todo, a tener abundancia como a tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Lo dice Saulo. Hermano, predica a Cristo y sufre persecución. No espere nada menos si usted empieza a hacer las cosas correctamente y a dar un buen testimonio y a predicar a Jesús, que alguien se lo ponga. Que alguien se lo ponga. En Colombia tenemos una ventaja. ¿Y cuál es? Es que aún no se han levantado a perseguirnos de una manera como lo hacen en otros países. No lo han hecho. De pronto por allá en la selva o en ciertos sitios hay inconvenientes con ciertos tipos de personas. De pronto en las comunidades indígenas con ciertas creencias que ellos tienen hay inconvenientes para llegar con el evangelio. Y a los convertidos los sacan y los sacan de la comunidad, como pasa en algunas comunidades, y no los vuelven a dejar ingresar. Pero usted y yo acá en Armenia podemos subirnos en un urbano, pagamos el pasaje, 2.700, y podemos compartir el evangelio. Y decir, Jesús es el Salvador. Yo lo hice mucho tiempo, cuando recién me convertí, porque cambia uno tanto, ¿cierto? Los hospitales, las cárceles, y no tenemos oposición. Pero Saulo tuvo oposición. Cuando predicamos de Jesús, posiblemente se levante oposición. Y esta es la primera persecución prácticamente que tiene él, y dice el versículo
23, pasados muchos días. Posiblemente estos días fueron 3 años. Saulo de Tarso, en Gálatas capítulo 1, del 18 al 19, en esa parte, él dice que estuvo en Arabia y en Damasco. Y él dice que fueron 3 años de tiempo. Él dice que no consultó con sangre ni carne, sino que directamente fue a donde Arabia y luego volvió a Damasco. Y de Damasco baja a Jerusalén. Y hay un texto, que yo lo tengo por acá, Corintios 2, si no estoy mal, yo lo busco. Hay un texto donde el apóstol Pablo nos habla, segunda a los Corintios 11:32. Yo lo voy a leer. 11:32, hermana. Segunda a los Corintios 11:32 dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Haciendo qué? Haciendo alusión de lo que le pasó en Damasco allí en el capítulo 9. Él hace alusión a esto. Y si nosotros miramos cuándo fue, Aretas estaba a cargo del pueblo. Miramos que eso fue más o menos entre el año 36 al 37 de la vida del ministerio de Saulo. Es en ese periodo de tiempo. Y él dice que estuvo ¿cuántos años? 3 años en esas. Y si nosotros le quitamos esos 3 años y vamos hacia atrás, Saulo se convierte al evangelio más o menos en el año 34 después de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo cálculos. A mí me gusta hacer los cálculos. No fui buen matemático, pero me gusta bolear lapicero en esos asuntos. Y descubrimos que Jesús Jesús y Saulo eran casi contemporáneos. Pero yo me pregunté, ¿por qué Saulo no conoció a Jesús? ¿Por qué Saulo entonces no estuvo presente de pronto en un sermón del Señor? Y me encontré por allá con algo de algún hombre que escribió y dijo que era que Saulo había vuelto a Tarso en el tiempo del ministerio de Jesús. No estaba en Jerusalén ni en esos alrededores. ¿Estaba en dónde? En Tarso. Y en la ascensión de Jesús, cuando Jesús va al cielo, Saulo, viene de Tarso nuevamente a Jerusalén, y por eso es que se encuentra en dónde, más adelante en el martirio de ¿quién? Esteban, porque ya estaba allí, pero él no vio ni conoció ¿a quién? A Jesús, pero sí lo perseguía. Sí lo perseguía. Entonces, él más o menos en ese tiempo llega a los pies de ¿quién? Del Señor, pero sufre persecución. Yo noto algo, mis amados, que es que cuando usted y yo hacemos las cosas como al Señor le agradan, van a haber personas que se van a ¿qué? Se van a oponer. Los primeros que se oponen son los de la casa. Llegan personas de la casa a decirnos, le van a lavar el cerebro, se volvió evangélico, ¿usted para qué va a esa iglesia? A mí mi tía me dijo, no me vaya a escuchar. Mi tía me dice, flacuchento, porque así me dice ella me dice flaco. Es por lo gordo que soy. Si usted se vuelve evangélico, no le vuelva a hablar. Así me dijo. Y yo dije, santo Dios, ya llevo como 24 años de evangélico y todavía hablamos. Ahí está hablándome. Y sabe que a mí me gusta eso y que acá estamos. Pero me sigue hablando. Hubo gente que se levantó y gente que dijo, no, qué pereza ustedes. Y ha habido gente que ha insultado y todo, pero no nos han aporreado todavía. Pero a Saulo sí. A Saulo le tocó que huir. Miren lo que dice. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, aproximadamente 3 años. Como les vengo contando, 3 años de estar allí. Dice, los judíos ¿qué hicieron? Resolvieron en consejo matarle. No dijeron que lo iban a apedrear ni lo iban a asustar, lo iban a matar. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo huye, ayudado por algunos discípulos. La ciudad era enmurallada y habían puertas principales para salir.
Se dice que guardaban las puertas día y noche, colocaron celadores para que Saulo no saliera. O sea, ya lo tenían identificado. Algunos escritores del primer siglo dicen que Saulo era con una nariz aguileña. O sea, como, no sé, así como puntiaguda, que era un poco encorvado, como agachado. Que este hombre, algunos aluden y dicen que un ojo lo tenía como cuando uno amanece por ahí con que le tiene que echar rosita amarilla. Algo, una infección o algo en su ojo. Posiblemente era una enfermedad fuerte que tenía por el desierto y todo esto. Dicen que Saulo de Tarso no era de muy buen aspecto. Dicen algunos escritores acerca de él. Yo eso lo busqué y lo miré porque estaba interesado en saber cómo lo describían. O sea, lo tenían identificado, sabían cómo era y dónde iba a estar. Y creo que en el transcurso del tiempo y de los años, un poco más encorvado y un poco más enfermo de su vista o algo así por el estilo. No sabemos si le duró la enfermedad siempre, pero o si el Señor lo sanó. No tenemos conocimiento de eso. Él no habla de esas partes muy a menudo. Se dice que tenía algo en sus ojos porque con grandes letras les estaba escribiendo y lo guardaban para asesinarlo. Pero alguien lo bajó ¿por dónde? Por el muro. O sea, hubo una solución a esto. Mi amado, el mensaje que nosotros vamos a dar es Jesús. Pero no espere que ese mensaje tenga muchos receptores en ocasiones. Porque van a haber también personas que se van a ¿qué? A oponer. Van a haber personas que no van a gustar del mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque van a ser confrontados con su pecado. Y van a ser confrontados con su manera de vivir como lo fuimos nosotros. Confrontados con nuestra vana manera de vivir. Y como estábamos. Y muchos se van a levantar. Así que si usted predica el evangelio y le gusta hacerlo, algún día se le van a oponer. Como se lo pusieron a Saulo. Y es interesante porque este hombre dice que sale ¿para dónde? Para Jerusalén. Y yo le pregunto, ¿quiénes estaban en Jerusalén? Amén, hermano, los apóstoles. ¿Y cuánto tardó para bajar a Jerusalén? 3 años. Dice en Gálatas, dice que después de 3 años, acá dice que pasado tiempo, un poco de tiempo, después dice que 3 años, bajó a Jerusalén. Y yo me puse a mirar eso y vamos a leerlo, dice. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y con justa razón, no creyendo que fuese discípulo. Entonces ahí aparece un personaje llamado Bernabé. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Acá ya no son los judíos, acá son los griegos los que quieren matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 30. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, mis amados, ¿cuál fue el mensaje de Saulo en Jerusalén? Yo le pregunto, ¿cambió? Como le dio miedo en Damasco porque lo iban a matar los judíos, dijo, no, yo tengo que cambiar mi sermón, voy a ser más suave, lo voy a suavizar un poquito, ¿cierto? No, ya Jesús no es el Hijo de Dios, no, Jesús, el Nazareo, ¿cierto? Sí, ya, vamos a cambiarlo un poco ahí. Hermano, la iglesia hoy en día le está pasando eso, perdón que lo diga, pero con todo lo que se está moviendo, ya Superman es gay, el Superman que conocimos nosotros, el superhombre, el cual todos queríamos ser Superman y nos tiramos desde los palos de café con una camisa en la espalda. Le pasó, ¿no? También lo hizo. La Mujer Maravilla, ya le dará la vuelta. Este mundo hoy acá afuera nos está enseñando algo diferente a lo que la Biblia tiene. La familia está siendo destruida, la familia está siendo, quitándole la imagen que el hogar y la familia tienen, ¿cierto? Ya allá afuera ahorita entonces no, vamos, la próxima Mujer Maravilla que van a sacar, la mujer del futuro, sí, la del futuro,
Una mujer empoderada que se valga por ella misma, como si la Mujer Maravilla no lo hiciera, ¿cierto? Empoderada, que se valga por ella misma y que no sea tan dada al patriarcado. Esa es la que piensan sacar. El Hombre Araña ya también por ahí tiene un personaje bastante controversial. Superman también tiene un personaje bastante controversial y tiene novio. Y entonces eso es lo que nos están vendiendo hoy en día. Y la iglesia hoy en día, entonces, en lugar de ser directa con el mensaje y decir que eso es pecado, ay no, cada quien hace lo que quiere, tiene libre albedrío. No, pecado es pecado, y al pecado se le llama como es. El homosexualismo es pecado, la mentira es pecado, el que roba peca, el que miente peca, el que fornica peca, el que adultera peca, y la Biblia lo dice. ¿Cierto que sí? Pero para eso vino Cristo, para darnos redención y salvación, para librarnos de la condenación, de la esclavitud del pecado, y para librar el mundo de la esclavitud del pecado, y para librarlos a todos ellos, si tienen Jesús, del pecado y de la condenación del infierno. Pero la iglesia hoy en día nos avisamos. Es más, están queriendo cambiar la Biblia. Ya los grupos, aquellos que patrocinan la banderita del arco iris, tienen Biblia propia. Tienen iglesia propia, predicadores propios, salidos de nuestras doctrinas y de nuestras iglesias. ¿Cómo un pastor de una iglesia de sana doctrina termina allá? Porque nunca estuvo acá. Si terminó allá es porque nunca conoció a Cristo. El que se vuelva atrás conociendo a Cristo es porque nunca lo ha conocido. Y así de sencillo. Pablo no cambió el mensaje. Y dice la palabra que los griegos lo querían matar, y a él no le importó, pero él el mensaje no lo cambió. Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor no puede ser cambiado. Jesús sigue siendo el Salvador, Jesús sigue siendo el Mesías, Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, Jesús sigue siendo Dios hecho carne en esta tierra, y es el único que da salvación, en el único que podemos ser salvos, en Él, no en ningún otro. El mensaje no puede cambiar y no puede ser transformado. Saulo nos enseña eso, él no cambió el mensaje. Siguió predicando ¿de quién? De Jesús. El mensaje sigue siendo el mismo hoy y para siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él sigue siendo el mismo que perdona pecados, el mismo que se presenta ante el Padre y dice: Señor, acá estoy, yo doy mi vida por ellos. El mismo que dice: acercaos al trono de su gracia para alcanzar misericordia. El mismo que dice Juan: si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tienen para con el Padre. Ese es mi Jesús, y su Jesús, y el Jesús de la Biblia. Pablo no cambió el mensaje, hermanos, no lo cambió. Es el mismo Cristo que sigue dando misericordia y sigue derramando su gracia sobre su pueblo. Es el mismo Jesús que sigue acogiendo a la prostituta, al drogadito, al mentiroso, al ladrón. Es el mismo Cristo el que tenemos hoy en día. La iglesia no tiene por qué cambiar el mensaje. Párese el que se pare, levántese el que se levanta, que se vengan. Usted y yo debemos seguir predicando al Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Señor de la tierra y el universo entero. Ese es mi Señor. Saulo de Tarso, hermanos, se lo ponen, baja a Jerusalén, se le siguen oponiendo, pero encuentra un hombre llamado Bernabé. Y ese hombre Bernabé me hace acordar de Ananías, de unos versículos atrás. Bernabé lo encontramos allá en el capítulo 4, el hombre que vende una heredad. Bernabé dice que, bueno, la NBI dice que era primo de Juan Marcos. La Biblia Reina Valera dice que era tío. Yo no sé, yo tengo un dilema ahí, no lo he podido resolver. Para mí eran familiares. Viaja en el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13, 14 años después, capítulo 13, viaja con Pablo a su primer viaje misionero, juntamente con Juan Marcos. Para el segundo viaje se separan. Pero este Bernabé ayudó ¿a quién? A Saulo. Hace lo mismo que hizo Ananías. Hermano, la iglesia de Cristo debe acoger al recién convertido, donde quiera que llegue. Debe direccionarlo, debe ayudarlo. Ananías enseñó eso unos versículos atrás. Bernabé vuelve y nos lo recuerda. Vuelve y nos recuerda una iglesia que es práctica, que es humilde, que es amorosa. Una iglesia que acoge a aquel que necesita de Jesús.
Una iglesia que acoge a aquel que tiene dudas, que tiene problemas. La iglesia del Señor es eso. No es un club social. No, esto no es un club social. Acá no venimos a contarnos Corín Tellado y la novela de la semana. Bueno, sí, hermano, hablamos entre nosotros, ¿cierto? Pero acá no venimos a escuchar historias, ni mucho menos. Venimos a ser enseñados en la palabra y a aprender de Él. Venimos a adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores a través de las alabanzas y la adoración. No venimos a ver la alabanza ni a escuchar la música, no, venimos a adorarlo a Él, que es un error que hemos cometido. Venimos a postar nuestro rostro en tierra con Él, porque Él es el único digno de ser adorado y de ser honrado. Pero necesitamos en ocasiones personas que nos ayuden para eso. Y esa es la iglesia del Señor. Es el sitio donde usted y yo venimos a dejar nuestras cargas y decirle al Señor: Señor, hoy he venido cargado y atribulado, pero yo sé que tú me vas a hablar. Yo sé que tú me vas a ayudar hoy, Señor. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia que nos la enseña Hechos de los Apóstoles y acá nos la sigue recordando. Ananías y Bernabé nos la siguen recordando. Nos sigue recordando que es una iglesia práctica, sencilla, humilde. Bueno, la de nosotros es mucho más humilde, ¿cierto? Pero es esa iglesia, hermanos, que acoge a aquel que necesita de Dios. ¿Cuántos somos esa iglesia? Amén. Una iglesia que acoge al vecino que necesita. Una iglesia que acoge al familiar que necesita. Pero aún mucho más, aquellos de nuestra propia casa, a nuestros hermanos en la fe que necesitan. Saulo necesitaba a alguien que lo ayudara. Y ahí apareció Bernabé. Ahí aparece Bernabé. Y me da curiosidad algo. Dice que estuvo 15 días en Gálatas. Gálatas 1, 17, 18, en esa parte él dice que estuvo 15 días en Jerusalén. Pero también hace alusión de que él no consultó con sangre ni carne. Y me pongo a mirar y él se reunió con Pedro y con Jacobo, el hermano de Jesús. Líderes principales ¿de qué? De la iglesia. Pero cuando él nombra sus 15 días, yo le pregunto, de todo lo que él escribió y de todo lo que él enseñó, dígame a quién se lo enseñan en 15 días. A nadie. No, es que ni un curso intensivo por internet, no sé cómo lo harían. Ni colocándole una máquina acá y vaciándole toda la información, porque pues no creo que lo hagan. Este hombre nos da a entender que realmente, como lo dice en sus cartas, lo que recibió, lo recibió de Jesús mismo. No lo recibió de carne, ni de sangre, ni de nadie. Ni aún de Pedro, ni de Jacobo, que estaban en Jerusalén. Él aclara eso, dando esos datos. Él lo aclara. Hermanos, Saulo de Tarso nos enseña que nosotros debemos ser personas que prediquemos a Jesús. Por donde usted lo mire, se escapa. No lo matan los griegos, se va. Y hay un pedacito ahí donde dice que la iglesia tenía paz. Y yo me puse a analizar eso de dos maneras. Y una es a nivel físico o sea, como a nivel de la persecución. Pues el que los perseguía era Saulo, inicialmente. Y si ya no los estaba persiguiendo, pues tenía que haber paz, ¿cierto? Hubo paz en ellos, paz en la iglesia. Si ya Saulo no estaba detrás de ellos, había paz. Pero también me puse a mirar algo y es que por el solo hecho de tener a Jesús, había paz en su interior. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, la paz que yo les doy, no se las da el mundo. O sea, la paz que ellos tenían no era una paz circunstancial, o no era una paz que la daba el mundo, era la paz que se la había dado Jesús. Amén. La iglesia tuvo un poco de paz con todo este tiempo. Y es curioso, mi amado, que analizando la vida de Saulo y todo lo que él hizo, yo encuentro que este varón nunca dejó de predicar de Jesús. Y se atrevió a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se atrevió a decir que era mejor estar muerto que vivo, en pocas palabras. Para mí mejor estar allá que, pero por causa a los elegidos y a aquellos que tengo que ministrar, pues me quedo hasta que el Señor diga. Sale a su primer viaje en el año 49. Este viaje lo hace en 2 años, año 49 al 51 aproximadamente. Escribe una carta, la carta a los Gálatas. Y sale a su segundo viaje misionero en el año 50, perdón, 50 y
50, sí, 51, 53. Recorre Macedonia, Acaya, Grecia. Escribe primera y segunda a los tesalonicenses. Luego sale a su tercer viaje misionero. En el primero sale con Bernabé y con Juan Marcos. En el segundo ya se va con otro personaje llamado Silas. Por ahí en el camino se recoge a un hombre llamado Timoteo. Y luego por ahí se encuentra otro llamado Lucas. Escribe el Evangelio de Lucas y Hechos. Escribe 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses. Tiene un tercer viaje misionero. Dura 4 años, del 54 al 58. Ya en ese periodo hay un emperador llamado Nerón, o Hernando, allá unos añitos. Este hombre pasa por el centro de Asia, por la región de Éfeso y Colosas. Escribe primera, segunda a los Corintios y la carta a los Romanos, desde allí. Luego hace un cuarto viaje misionero, que algunos lo tienen, el viaje a Roma preso. Y desde la prisión escribe una carta a Colosenses, una carta a Filemón, la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses, preso. Su primer encarcelamiento en Roma. Ya había sido encarcelado en Filipos y había sido encarcelado en Cesarea, unos años atrás. Pero este hombre aún seguía predicando de Cristo. Aún seguía hablando de Jesús. Aún seguía con el fuego vivo y la pasión en su corazón por el Mesías. Y a nosotros nos pasa un problema y de una menguamos en nuestra fe. Se acaban las libras de arroz en la casa y empezamos a decir, Señor, ¿y tú qué provees? ¿Qué tal? ¿Cierto? Este hombre desde la cárcel le dice a los filipenses, gozosos en el Señor. Preso en una cárcel. Sale del encarcelamiento en Roma, su primer encarcelamiento, año 62. Le escribe una carta a su amado hijo llamado Timoteo y otra a su otro hijo llamado Tito. Son cartas pastorales, pero edificándolos y animándolos a estar en ¿quién? En Cristo Jesús. Y que si escogen personas para el servicio, que sean personas que ¿qué? Que amen a Jesús. Así de sencillo. Y en este año que he suelto, más o menos años 64, 65, algunos dicen que posiblemente subió a España y volvió nuevamente a recorrer las zonas donde estaba. Se presenta algo en Roma y es un incendio, en los tiempos de Nerón. Dicen que Nerón fue el que le echó candela a Roma. De 14 provincias se quemaron 3, fuertemente. Y se levantó una persecución contra los cristianos impresionante. Y un tal Alejandro, ¿hay algún Alejandro acá? Perdón, no hay. Un tal Alejandro, dicen los estudiosos, acusa a Saulo, a Pablo, de que él había sido el que inició todo esto. Lo toman preso y se lo llevan preso, se lo llevaron. Desde esa prisión le escribe ¿a quién? La segunda a Timoteo. Y en esa segunda carta nos deja ver aspectos importantes de su vida y de lo que él pensaba acerca de Jesús. Y en una carta, que se puede decir que es la carta de un moribundo, de alguien que está pronto a ser asesinado, porque Nerón lo pensaba asesinar, lo pensaba matar. Nerón era malo, despiadado, mató a su medio hermano para poder quedarse con el trono. Este hombre era malísimo. Saulo de Tarso es decapitado en el año 67-68 aproximadamente. Eusebio dice que en el 67, Jerónimo dice que en el 68, pero Nerón muere en el año 68. Esos 2 años están aproximados para la muerte de Saulo. Saulo muere decapitado por la causa de Jesús. Dice un estudioso que posiblemente Saulo alcanzó a defender su caso y a ser inocente de lo que lo acusaban. Pero simplemente por ser cristiano y por predicar de Jesús, no lo soltaron, no lo largaron. Y por ser cristiano entregó su vida a la obra del Evangelio. Y que por ser ese tipo de hombre que predicaba a Jesús, terminó decapitado. No terminó crucificado como cualquier judío, porque él tenía ciudadanía romana, la tenía con derecho propio desde su nacimiento. Algunos dicen que la compró, otros dicen que por derecho propio. Yo creo que por derecho propio, por haber nacido en Tarso, que era colonia romana. Mis amados, yo veo en Saulo
que es mejor vivir para Cristo que para el mundo. Que es mejor vivir para Dios que para el mundo. Que levantes el que se levante, es mejor ser fiel a Jesús que al mundo. Que es ser mejor fiel a su palabra y todos los días consagrarme más a ella que consagrarme a los caprichos del mundo. Que es ser mejor predicarlo a Él, enseñarlo a Él, aunque eso cueste la vida. Y no sé cuántos de ustedes, mis amados, algún día tengan que pelear por causa del Evangelio. Pero si algún día le toca que podamos decir lo que dijo Saulo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que predicó a Jesús, enseñó a Jesús y murió por Jesús. Amén. ¿Cuántos en la iglesia de Cristo hoy en día estarían dispuestos a hacer lo mismo que hizo Saulo? ¿Cuántos posiblemente? ¿Y cuánto la iglesia de Jesús está dispuesta a hacer lo que Saulo hizo? Por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Y no es que Saulo sea más importante que Cristo, no. Saulo me enseña que es más importante Cristo que cualquier otra cosa. Y que por causa de Él debemos pagar el precio, por así decirlo, y continuar sirviéndole al Señor. Amén. Padre amado Dios, te bendecimos en este